obligatorio. Ahí nadie podía decir que no quería ir porque era obligatorio. Y gracias a Dios que nuestra madre nos lo impuso. Vengo también de una familia disfuncional porque soy huérfana desde los 5 años. Nuestra madre nos crió sola. Pero mi recuerdo de mi infancia es de una infancia feliz, porque mi madre nos dio pobremente como vivíamos. Ella era sola, quedó viuda con 6 muchachos. Yo era la más pequeña, tenía 5 años, pero no pudimos vivir una infancia feliz, porque vengo de un pueblo sano y en ese tiempo, donde las vecinas se constituyen en madres también para uno. Y no tenemos nosotros, a veces entonces mi hermano y yo a recordar esas etapas de nuestra infancia y éramos felices, de verdad que sí. Jugamos los juegos de niñez. Nuestra madre nos dio una disciplina muy fuerte, fuerte en el aspecto de que nos corregía y hoy agradecemos de que fuese así. Pero cuando ya terminé el bachillerato en mi pueblo, mi madre se trasladó a Santo Domingo, la capital. Yo iba una joven con todos los sueños, habido y por haber, era crecer, hacerme profesional, vivir, crecer en el aspecto económico, ser una buena profesional, seguir estudiando, irme a la universidad. Muchísimos sueños, pero hay tal pero. Muchas veces nosotros tenemos planes y se nos estropean situaciones y el enemigo aprovecha. En mi caso, yo digo, aprovechó el enemigo bien esa situación y de las situaciones que se presentaron y trató de destruirme desde ese entonces. Porque antes de yo trasladarnos a la capital, yo acudía, participaba en la Pascua Juvenil en la iglesia de mi pueblo. Participaba en la Pascua Juvenil y en ese entonces yo tuve un encuentro maravilloso con mi Jesús. Ahí yo empecé a conocer a Jesús, porque yo buscaba, hacía preguntas, tenía muchas preguntas espirituales, pero no las recibía. Pero el mismo Jesús se me reveló. Recuerdo el último día de esa Pascua Juvenil, yo tenía unos 16 años, estaba terminando bachillerato. Y sí, se me reveló y me dijo, aquí estoy, eres bienvenida. En una visión que tuve, solamente vi su mano, escribió en una nube, bienvenida, aquí estoy para ti. Algo así, yo sé que yo fui feliz, muy feliz. Y desde entonces empecé a tener una relación con mi Jesús, porque no lo conocía, solamente tenía conocimiento de Dios, de la doctrina católica, pero no tenía relación con Jesús. Pero ahí, desde ahí entonces empezó también el enemigo y se metió, porque entonces conocí al papá de mis hijos, que prácticamente el primer novio formal, porque cuando uno es muchachito que tiene sus amoritos y sus cosas, pero mi primer novio formal fue el papá de mis hijos, tuvimos una relación como de año y pico de noviazgo, y ya en Santo Domingo nos casamos. Pero fue un matrimonio eh, desde su inicio muy traumático, porque nos enseñaron a nosotros en esa época que la mujer tenía que casarse con su primer novio, el primer hombre que te puso la mano, con ese tiene que casarte. Y ahí empezó la historia frustrante de un matrimonio que solamente duró 7 años porque un divorcio, pero ya con esos 7 años ya yo tenía 3 niños. Ya con 25, 26 años yo tenía 3 niños de ese matrimonio y a los 7 años de ese matrimonio ya vino un divorcio. Milagros. Sí, Frustrante, frustrante. 3 niños de más grandes, 7 años exactamente, el segundo 6 años y el tercero 4 años. Milagros. Ajá. Sí, antes que siga y entres ya en el tema de tu matrimonio y de los hijos, yo quiero resaltar algo que tú acabas de decir, y es que tú le das gracias al Señor que tu familia, que
que es católica y donde tú naciste y creciste en el catolicismo, estando en el catolicismo, tuviste un encuentro con el Señor. Por eso su Sí. palabra dice en Juan, palabra de Jesús, que Él tiene ovejas, que aunque no están en el redil, son sus ovejas. Y por eso nosotros somos Sicumín, porque creemos Sí. que donde quiera el Señor tiene a sus ovejas y que Él sabe en qué tiempo Él las busca de su lugar y las pone donde Él quiere que estén. Sigue con tu testimonio, solamente si... Amén, amén, así es, porque es el corazón. Y como yo decía en ese entonces, en este retiro, eran como 3 días de retiro con los jóvenes, yo espiritualmente tenía esa sed, esa necesidad de profundizar. Y no lo encontré en las palabras que me estaban diciendo en el retiro, pero sí lo encontré, que el Señor tuvo un encuentro, me lo reveló, Él se me reveló y me dijo, aquí estoy, bienvenida. Y ahí empecé yo, sí, esa relación bonita con mi Jesús. Eh, pues sí, después de ese trayecto, lógicamente, mi familia me apoyó porque la fase del matrimonio y del divorcio sería un testimonio aparte, pero en todo el Señor me estuvo conmigo. Bueno, y en ese lapso de tiempo, yo también conocí, fui instruida, fui discipulada en una iglesia cristiana evangélica, porque cuando estuve casada, yo vivía un poquito distante, muy distante de mi mamá, no seguí yendo a la iglesia católica, la necesidad de seguir buscando al Señor, fueron unos evangélicos que antes visitaban las casas, hacían eh, los evangélicos iban a las casas, aunque se era mala voluntad, pero en esa ocasión fueron a mi casa, me predicaron, yo acepté el Señor y empecé a ir a la iglesia, a una iglesia evangélica, donde yo conocí al Señor ya como cristiana, como religión, y eso fue en el año 1986, por ahí, 85. Eh, y sí, ahí fui bautizada en las aguas y recuerdo era pentecostal la iglesia y casi recién bautizada en las aguas también fui recibir el bautismo del Espíritu Santo, que fue una experiencia maravillosa que viví en ese tiempo. Y procurando preservar, porque una de las cosas que me llevó a mí, porque por eso uno a veces no preserva muchas veces en la religión, porque una de las cosas que me hizo a mí convertirme fue procurando orar y que Dios me ayudara a conservar el matrimonio, porque dentro de todo, ya yo tenía conciencia, tenía 3 hijos, quería criar a mis hijos con su padre, pero no fue posible. El matrimonio se fue a pique, aún todo estar orando, aún todo estar buscando preservarlo. Y lógicamente, el papá se divorció también de los hijos. Duró un lapso de 4 años. Después de ese tiempo, que no volvimos a saber de él. Ahí la dificultad de una madre soltera. Tuve que volver a mi pueblo después de haber estado en la capital. Ahí se tronchó porque yo salí con todas las ilusiones de volver con un título a mi pueblo y hacerme profesional. Disculpe que la bebé se despertó temprano hoy y está todavía, claro, que me está llamando. Pero vamos a seguir. Volví a mi pueblo, pero con 3 trofeos, con 3 niños, gracias a Dios, y un divorcio. Y mi mamá conmigo siempre, siempre dándome apoyo. Y yo tratando de echar para adelante y luchando, echamos para adelante, con mis hijos, dándole alimento, cuidándolo, protegiéndolo. O sea, la mujer dejó de existir, solamente estaba la madre. En ese lapso de tiempo que volví a mi pueblo con mis 3 niños, mi mamá apoyándome, trabajé allá y eso, pero no era suficiente. La familia era grande, eran 3. Entonces, 3, 4 y 5, mi mamá, que recibió apoyo de la familia, pero eran tiempos difíciles, mucha escasez, mucha escasez. Volví a Santo Domingo, pretendiendo tener un trabajo más remunerable, pensando en el bienestar de mi familia. Dejo mis hijos con mi mamá y yo retorno sola.
ya sin el padre no volvió a aparecer y así por el estilo. En ese lapso de tiempo que estoy en Santo Domingo, tuve una relación con una persona. Ya yo estaba muy fría en la iglesia. No estaba acudiendo a la iglesia, pero nunca me aparté del Señor. Porque hay una palabra que el Señor me dio y que la hice mía, una promesa. Y fue en Isaías 40:31 y 41:10, que ahora en este momento quiero leer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y bajo esa promesa yo me mantuve parado, porque no dejé nunca de leer la palabra, no dejé nunca de estudiar la palabra, y aferrada en la fe, siempre seguí hacia adelante. En el lapso de tiempo que retorno a Santo Domingo, tengo una relación con una persona, con un señor, y en eso quedo embarazada de mi cuarta hija. Ya mi hijo más pequeño tenía 9, 10 años, el segundo 9. Mi segundo hijo tenía 10, no, el más pequeño tenía 8, el segundo hijo tenía 10 y el más grandito tenía 11. En ese lapso de tiempo yo también retorno a mis hijos a Santo Domingo porque más o menos estaba equilibrada. Alquilé una casa y me traje mis niños. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quedé embarazada, no era un embarazo que yo le estaba esperando, no fue planificado. Yo tenía 3 niños y yo decía, Señor, ¿por qué, Dios mío? Y la pregunta siempre, sí le pregunté, ¿por qué? Y tengo 3. Yo no estaba buscando, siento que no necesitaba más niños, quedé embarazada. Muchas personas, amistades me recomendaban, me aconsejaban, tú no puedes tener otro hijo. Y tú sabes cuál es la recomendación que hacen las buenas amistades. Digo, no, si me cayó en el vientre y si Dios quiere, es un propósito de Dios. Y eché para adelante. Pero no tenía yo 3 meses de embarazo con la pregunta de que mi señor, ¿qué te embarazo? ¿Qué te embarazo? Ahí le diagnostican a mi segundo hijo cáncer de hueso, osteosarcosis. Mi segundo hijo tuvo una caída en una bicicletica que andaba, se dio un golpe en una rodilla, empezó a caminar cojito. Me decía que le dolía las rodillas, le dolía las rodillas. Uno como mamá al fin se pone a sobarle con su mentor, mi mamá decía, un esto, todo lo que me decía le preguntábamos. Ok, poníamos pañito tibio por la noche, las rodillitas siempre doliendo el niño. Cuando ya decidimos ir al médico, exactamente, le hacen todos los estudios, le prueban de la falsemia, a ver si es falsemia, buscan por el corazón, a ver si el corazón que le está fallando. Cuando lo refieren a ortopedia, el doctor, recuerdo que yo fui a un hospital que aquí, el Darío Contreras, en la capital, el mismo director del hospital, cuando alcanzó a ver al niño, estábamos esperando que un médico lo viera, pero él lo alcanzó a ver y de una vez le llamó la atención. El niño andaba cojeando con un ratoncito. Y me dice, ¿qué? ¿Por qué usted viene con él? Tiene una rodilla que le está doliendo. Venga, y él mismo me agarró el niño y se lo llevó a su consultorio y me lo atendió. Pues exactamente. Él como que sospechó inmediatamente que era lo que tenía el niño y me le mandó a hacer una biopsia. Él mismo se la hizo en una clínica privada, porque él acogió al niño y cuando me dieron ese diagnóstico, cáncer, ay Dios mío, ahí empieza verdaderamente la manifestación de la grandeza de Dios en mi vida, a pesar de tantas dificultades, yo como madre soltera,
un embarazo que prácticamente no fue deseado, no fue buscado, pero estaba ahí. Y fue el gran choque para mí, cuando yo siento que esta fue la respuesta del Señor. Te lo voy a cambiar, te voy a cambiar este niño por ese que tiene en el vientre. ¡Wow! Y ahí empezó, te lo digo honestamente, yo a pelear con el Señor, con Dios. Peleé mucho con él, yo no quería cambiarlo. Le voy a hablar ahora de ese niño, de ese segundo hijo mío, mi tres niños, muy bueno, hermoso, muy obediente, pero mi segundo hijo llamaba la atención a todos. Cuando él nació, ese niño nació hasta con un dientico de más, nació con un diente ya. Doctora, como es odontólogo, usted sabrá cuál es el fenómeno que ocurre. Entonces, que a la clínica, cuando nació, acudía la gente a ver al niño con Eso el se diente. llama neonatal, que ya viene con un diente. Pues nació con un diente y la gente en ese tiempo, eso era, mirando, fue hasta una señora y me dijo, ese muchachito va a ser presidente de este país, porque eso es una dicha. Bueno, y el niño era gracioso hasta decir ya, y caía bien, y empecé a habló desde chiquito, y la gente haciendo cosas con el niño. Bueno, cuando ya el niño tenía, era un amor verdaderamente, un amor en mi familia, tuve que mis hermanos lo acogían, llamaba más la atención que los otros dos, y muy inteligente. Ya a nivel de 10 años, ese niño hablaba conmigo como una persona adulta y tenía sueños. Y él deseaba estudiar, me decía que iba a ser ingeniero porque me tenía que hacer una casa. Él me veía lavando y él dejaba de jugar. Y ya Ivy llamaba a sus otros dos hermanos. En vez de estar jugando ustedes, ahí vengan a ayudar a mami. Tenían que someterse los otros dos, a ayudarme y hasta que no me ayudaban a limpiar, a lavar lo que tuviera que hacer, ese niño no se iba a jugar. Y todo era con su mami. A mi hermana la quería como una madre también. Te digo, era el amor. No me entonces, que esa enfermedad fue un gran dolor en mi familia. Con decirle que en ese entonces la quimioterapia todavía se le empezó a dar, no era costosa en esos años, muy costosa. Pero con decirle que nosotros no tuvimos que buscar ni un centavo para ese tratamiento de ese niño. Apareció todo, todo, todo. Inclusive, nos iban a llevar a Cuba, pues, supuestamente que allá estaba un poquito más adelantado, pero en reunión médico y eso, el oncólogo lo están atendiendo, nos dijeron que en realidad el tratamiento de la quimioterapia todavía en ese tiempo era el mismo, no, la ciencia no había avanzado suficiente. Apenas la edad podían durar 5 años de vida, máximo 2, mínimo 2, máximo 5, lo que lo superaba. Y en realidad le dieron la quimioterapia. Después de la quimioterapia, le amputaron la pierna. En ese lapso de tiempo, ya yo di a luz. Recuerdo que cuando le amputan la pierna, ya yo tenía la bebé recién nacida y me la llevaban allá al hospital donde estaba. Nos duramos como una semana o algo después que la amputaron. Y me llevaban la bebé para ayudarle entonces el seno. Entonces, como tenía 3 varones, el regalo fue que fue una hembra y fue una muñeca. Entonces, esa fue la niña arcoíris, que ahora se le llama arcoíris, los niños arcoíris que llegan en la familia cuando pasan esos acontecimientos. ¿Qué le digo? En ese trayecto de la quimioterapia fue tan fuerte. Yo con un embarazo, mi niño pasando por esa dificultad. ¿Qué hacía él? Con todo el dolor que él sufría. Él no quería que yo lo viera llorando y él se aguantaba y decía, mami, tú no puedes llorar porque te hace daño. Oye, él pensaba en mí primero antes que en el dolor que le estaba padeciendo. Fue un trayecto bien, bien difícil, bien difícil. Pues después de la quimioterapia, mi niño sobrevivió 2 años, pero durante esos 2 años fue el niño más feliz sobre la tierra. El niño jugaba basquetbol, jugaba béisbol con su dos muñequitas. No quiso que nadie le tuviera, no se victimizó.
Él no aceptaba que nadie que le diera, de que toma como una especie de limosna. Una vez nosotros estábamos en una panadería. Yo sé que yo entré y él se quedó afuera con su muletica. En lo que salíamos, algunas personas como que le quisieron dar dinero, pensando que el niño estaba ahí como esperando que le dieran. Y él como que lo aceptó, pero fue y me dijo, mami, ¿y por qué que las personas me quieren dar dinero? A mí no me gusta, no, porque yo no vine aquí a pedir. Porque él sentía que lo que él tenía no era para que le tuvieran, se compadecieran de él. Él lo tomó eso lo más normal. Lo que él no sabía hasta ese entonces era que su enfermedad iba a acabar con su vida, porque él pensaba que nada más era hasta ahí. Ya una pierna, con una pierna se podía. Después que él dijo que quería ser ingeniero, cuando le cortaron la pierna y el psiquiatra lo examinó y le preguntó que qué iba a estudiar entonces, porque él tenía una pierna. Haberle dicho que quería ser ingeniero, luego dijo que entonces él iba a estudiar ingeniero en computadora, porque eso se trabaja sentado. O sea, que la manera que lo tomó fue extraordinariamente fenomenal. Pues mi niño fue muy feliz. Cuando a los 2 años, para ir acostando, eh, le hace metástasis en los pulmones. El niño inclusive que empezó a estudiar música, estaba estudiando piano. Esa maestra que él tenía, él lo amaba. Todavía cuando yo subo una foto de mi niño cuando cumple años, lo recordamos. Todos esos muchachos de esa época y esa profesora es el amor, ese fue el amor y agradecimiento. Porque ese niño nos enseñó a ser agradecidos, muy agradecido, él todo lo agradecía. Y esa profesora la amaba y le daba tanta gracia. Me decía, yo sí le agradezco a Zaira que me esté enseñando a tocar piano. Me lo decía a mí, se lo manifestaba. Porque la persona que se acercaban a él y le daban una manifestación de amor o algo, él se lo devolvía con muchísimo agradecimiento. En esa ocasión que tuvimos, ya nosotros estábamos en mi pueblo, ahí se me pasó, tuve que volver a mi pueblo con mi niña recién nacida, con mi niño ya enfermo y mis otros 2 niños. Ahí retorné a mi pueblo y ahí pasamos todo ese proceso de esperar su desarrollo de su enfermedad y allá fue también que murió en mi pueblo. Pero durante ese trayecto que lo tratamos, y el que trató a ese niño, lo amó, lo amó. Hubo un detalle, que él decidió ser católico y pidió que lo bautizaran en la iglesia católica. Yo de pequeño lo llevaba a la escuela dominical, le enseñamos la doctrina cristiana. Pero él, mi hermana era un católica, mi mamá también, su abuela, y él decidió ser católico, decidió que lo bautizara en la iglesia católica, ¿no? Lo complacimos. En esa ocasión, un sacerdote joven en mi pueblo. Ese sacerdote ayudó muchísimo a mi hijo, porque mi hijo le guardó mucho rencor a su papá. Después del divorcio, él vio muchas manifestaciones, él sufrió y vio maltrato de parte de su papá hacia mí. Como yo era, él me amaba como una cosa sobrenatural, ese niño. Y él no quería que nada malo le pasara a mí, me lo decía. Y cuando vio que su papá me maltrató, él lo dio a su papá, me lo decía. No quería saber de él, no quería ni que le hablaran de su papá. En ese trayecto que ya él hizo metástasis y ya no habían dicho que no iba a superarlo, no había nada que hacer, eh, él interactuó. Ahí el papá apareció, tenía 4 años, no sabíamos de él. Y logramos que el papá ya se integrara y se reconcilió con su papá. Y él pidió mucho perdón. Ese sacerdote ayudó mucho a mi niño. Mis hermanos de la iglesia evangélica también, todos. Iniciamos desde que ese niño le diagnosticaron esa enfermedad, la cadena de oración nunca cesó, nunca cesó. Y donde quiera que había campaña de sanidad, llevaban al niño.
Y una de las peticiones en fe que nosotros manifestamos a Dios era de mi parte, que Señor Jesús, tú tienes poder para sanar. Yo me aferré a esperar ese milagro de parte de nuestro Señor Jesús. Yo me aferré a esperar ese milagro. En Lucas tenemos el episodio del ciego que clamó a Jesús misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese episodio yo me aferré a esperar que el Señor Jesús levantara a mi hijo. Yo no pensé que mi hijo se iba a morir, a pesar del diagnóstico que tenía. Yo me aferré a creer que Jesús lo iba a levantar. Y yo le decía, aún en el último suspiro, yo sé que tú lo vas a levantar. Y yo enfrenté a mi Dios. Que esa fue una de las cosas que a mí después, en parte de mi testimonio, quizás no me dé tiempo en sí de completarlo, pero me aferré a esa parte, de que yo sabía que el Señor tenía poder y que Él lo iba a levantar, que Él no lo iba a dejar en esa cama, que Él no lo iba a dejar a morir. Aún a Lázaro, yo decía, tú lo levantaste con 4 días. Y yo llegué a tener, a conocer y a tener relación con el Señor Jesús. Y en mis oraciones y en mis encuentros, y siempre a mi niño, su salmo favorito, el Salmo 23, el Salmo 23. Y mi niño me decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, le decía, no temas, el Señor es tu pastor y Él no te va a dejar. Pero en el acto ya de los últimos días de mi niño, dar los últimos de su enfermedad, eh, él quedó ya, iba quedando sin voz, pero una de las promesas que él me hizo hacerle, como toda una persona adulta, un hombre me preguntó, me cuestionó, mami, ¿por qué tú no fuiste a la universidad? ¿Por qué tú no te hiciste profesional? Yo le dije, papito, mira, que yo me casé y empecé a tener a ustedes y yo no tuve tiempo, no, ya yo desistí. Y dentro de mí, yo una mujer joven, yo tenía como 32, 33 años. Y para mí ya no había espacio para seguir superando como mujer ni como nada. Yo me había bloqueado, yo decía como que ya eso era ya había llegado ahí ya. Inclusive parte de mi familia me decían, entonces no va a ser, había esperanza de que yo me hiciera de que profesional, era muy inteligente, una muchacha, pero ya, para mí, en mi mentalidad de mujer, ya yo no tenía, pero este niño, antes ya que estaba casi con la voz entrecortada, me dijo, mami, hazte profesional, tú puedes y tú puedes seguir hacia adelante, porque él sí ya sabía que iba a morir, aunque nunca me dijo a mí, mami, yo me voy a morir, para que yo no me sintiera triste. Pero sí me encaró y me dijo, vete a la universidad y hazte profesional, porque es que él me transmitió todos los deseos que él tenía de superarse. Él me lo transmitió a mí. Esta es parte del testimonio que yo como mujer quiero que toda mujer que quisiera llegar, que jóvenes principalmente, que muchas veces piensan que no hay oportunidad, aunque no todo el que se hace profesional, verdaderamente estamos llamados a hacerse profesional, pero es una de las puertas, es uno de los medios que sí llevan a la mujer a tener superación. Y en mí eso funcionó, porque le digo, después que mi hijo murió, después que yo tuve que aceptar el proceso de su muerte, el día de su muerte, yo me morí con él. Yo morí con él, la mujer débil, la mujer sumisa en el aspecto de que pensaba que ya no había oportunidad para ella. Ese día también murió con mi niño. Eh, a mí me levantó de la cama como 3 días después de su muerte, porque yo no admitía que el Señor me lo haya quitado. Pero, pero el Señor me reveló Dios, el mismo Dios, como un día o 2 días antes de ya él dejar de respirar, porque ya él estaba, su cuerpo estaba completamente destruido por el cáncer. El Señor en revelación, Dios, me lo mostró como 2 ángeles
uno de cada lado, y con una vestidura blanca que le pusieron a mi hijo, los dos ángeles vestidos de blanco. Le vi las alas y todo a los ángeles, pero a mis hijos los cogieron cada uno por un lado. Y escuché la voz audible de Dios, la voz audible de Dios, cuando me dijo, me lo llevo, me lo llevo. Ahí yo verdaderamente me desplomé. Yo dije, ese es el no de la respuesta del Señor. Cuando yo le decía, déjamelo, levántalo, sánalo, que tú tienes poder para levantarlo. Pero ahí me respondió, me lo llevo, me lo llevo. Ahí fue donde yo tuve que asimilar la soberanía de Dios sobre nosotros, la soberanía de Dios sobre nuestras vidas que le pertenecen a Él, la soberanía de Dios sobre lo que nosotros decimos que es nuestro. Yo decía, mis hijos, uno dice con esta posesión, mis hijos. Ahí yo entendí que no, mis hijos son, nosotros somos el instrumento para traerlo a este mundo, pero son de Dios. Y yo ahí tuve que entregarle mis otros hijos a Dios, porque yo era la mamá, una mamá gallina. Hasta entonces, verdaderamente gallina, gallina. Yo quería respirar por mis hijos. Yo quería que mis hijos eran parte esencial hasta de mi cuerpo, porque era ahí constantemente, constantemente. Pero ese episodio me llegó a entender la soberanía de Dios sobre nosotros, que nosotros no podemos imponer, no podemos creer que si nosotros oramos y pedimos algo, obligatoriamente el Señor tiene que decirnos que sí. Yo esperaba ese milagro, como que yo no aceptaba, yo no pensé que nunca el Señor me iba a decir que no. Yo decía, este milagro va a acontecer y esto va a ser para la eternidad, esto va a ser un testimonio de que sanó a mi niña, pero no, se lo llevó. En ese lapso de tiempo, sí, ya voy a resumir, mi hijo partió con el Señor, fue muy doloroso, porque hasta hoy todavía uno siente que esa parte también se queda con nosotros, que no es verdaderamente, solamente se va al cuerpo, pero el alma, el espíritu queda con nosotros. Y con la promesa de la eternidad de que nos juntaremos, eso me ha hecho vivir. Yo sé que vuelvo a ver a mi hijo. Y mi primer hijo, Carlos, tuvo también una revelación, porque yo estaba completamente destruida. El Señor lo llevó al cielo, a Carlos, a mi hijo, mi primer hijo, su hermanito. Y, y él despertó una madrugada, mami, mami, mira Juanchi, mami, mami, mira Juanchi. Cuando él nos narra qué le aconteció, el Señor lo llevó al cielo, le dijo, ven, lo subió. Y cuando lo subió, dice que él fue a un lugar lindo, hermoso, todo blanco, muchos edificios, alto, alto, blanco, pero todo blanco, habían canchas de basquetbol blanco, todo. Y cuando allá le dice la persona que lo lleva, solamente lo vio de espalda, siéntate ahí, lo sentó en un lugar, pero cuando lo sentó los dos solos, entonces se le acercó su hermanito que aquí estaba con una pierna amputada, él lo vio con sus dos piernas y lo vio con muchos libros en las manos y le dijo, Carlito, dile a mami que ya yo no puedo regresar, que yo estoy bien. Y yo lo creo porque eso fue lo que me levantó a mí. Y el Señor es tan bueno y tan maravilloso que permite hasta lo sobrenatural cuando Él ama a uno y no quiere ver que sus hijos sufran. Y Él ha estado conmigo todo el tiempo. Y estuvo con mis hijos, ha estado con mi familia todo el tiempo. Y de ahí en adelante, ya a la otra parte, otro testimonio. Yo me hice profesional. Mi hijo murió un octubre y ya en enero próximo estaba yo inscrita en la universidad, estudiando una carrera universitaria. Y gracias a Dios que me dio esa valentía, sin poder, con 3 muchachitos, madre soltera, trabajando hasta las 5 de la tarde, a las 6 tenía que irme 33 kilómetros a una universidad diario para poder estudiar y llegar a mi casa casi a las 12 de la noche otra vez.
Pero ese otro testimonio, ¿no? Que es muy edificante, porque como mujer sí puedo dar testimonio que podemos, cuando queremos, que no tenemos el Espíritu Santo a nuestro favor Amén. y podemos Amén. salir hacia adelante. Hasta aquí, mis amadas. Dios, Amén. Esto es un testimonio de cómo una situación tan difícil, porque mira cómo tú das la historia ya, pero esto es por el tiempo, por eso nosotros el tiempo para nosotros superar las adversidades. ¿Verdad que amén, sí? Gracias, amén, Milagros, gracias de verdad. Dios te bendiga ricamente. amén, Y aquí te tendremos, es una vida para nosotros hablar de la grandeza de Dios y cómo Dios amén, nos hace dentro de las dificultades, dentro de los sufrimientos, darnos una nueva oportunidad. O sea, lo más lindo que tenemos nosotros como seres humanos es tener oportunidades de empezar de nuevo. amén, Dios te bendiga, mi amor. La hermana que amén. tiene la oración. Perdón, amada hermana. Y la otra parte de también, en el lapso de tiempo de que yo ya me hice profesional, entré a trabajar en una institución del Estado, me llevó a trabajar a un lugar muy inhóspito. Allí yo pude ser la misión y allí me consagraron como pastora de niños y jóvenes, que este también es otra parte de mi testimonio Por eso que te maravilloso. digo, son muchos testimonios. Sí. Amén. Son Amén. muchos testimonios, o sea, son muchas cosas que puede traer para nosotros que nos van a ayudar de tomar Amén. decisiones, de superar los cambios también, de establecerse en otros lugares. Cómo Dios te Amén. ayuda cuando Él es tu fortaleza siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. La gloria para Dios. Gracias. Amén, amén, amén.